Siguiente tema, hermanos. El título es la lucha contra el pecado y contra la concupiscencia en la carta a los romanos. Y continuamos con los versos que nos quedaron pendientes en el tema anterior, en Romanos capítulo 7. A partir del verso 7 nos quedaron pendientes esos versos. Vamos a complementarlos con este tema. En el verso 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿La ley de Dios es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley de Dios. De la ley del pecado y de la ley de Dios se habla junto, precisamente porque son totalmente opuestas. Porque la ley de Dios es ley contra el pecado. Es como decir blanco y negro junto, precisamente para que se haga la diferencia y se muestre lo contrario, que son lo uno de lo otro. Es lo mismo con estas dos leyes, porque no cumplir la ley de Dios es pecado. Ya lo vimos en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 4. E incluso aquí mismo en Romanos, capítulo 7, verso 7, dice: ¿la ley de Dios es ley de pecado? En ninguna manera. Se está hablando de las dos leyes juntas para esclarecer y recalcar lo opuestas que están una de la otra. Como lo vimos en el tema anterior, en el verso 23, la ley del pecado está en nuestros miembros de carne y esta ley está ligada a la concupiscencia, que igual está en nuestros miembros de carne. La concupiscencia es desear o codiciar. Son los deseos que el alma tiene de la carne. Para traducir correctamente aquí en Romanos 7:7 tenemos que ir al griego, donde tradujeron la palabra codicia. En la primera palabra codicia en griego, la palabra es epizumia y significa específicamente deseo por lo prohibido. Y entre las definiciones de esta palabra sí está concupiscencia, por lo que en resumen, la concupiscencia es deseo por lo prohibido. Y en la segunda palabra codicia, donde dice no codiciarás, no es la misma palabra, es una palabra muy parecida, pero no es la misma palabra. Es aquí donde se debe escudriñar. La palabra griega aquí es epizumeo y entre las definiciones de esta no está la palabra concupiscencia, no está como definición concupiscencia. Esta no es concupiscencia, pero esta sí es codiciar o anhelar, que es lo que sí está en su definición. Sabiendo esto, la traducción correcta sería: porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. De hecho, así está traducido en una Reina Valera, pero más antigua, que son las más confiables. Voy a leerlo en la Reina Valera 1602, el mismo capítulo y verso, Romanos 7:7, dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Es más correcto como está en esta traducción, pero avancemos al verso 8. Dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y mire, lo voy a comparar de una vez como está en la 1602. Dice: mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí vuelve a traducir concupiscencia, porque la palabra que está en codicia, igual aquí en el verso 8, la palabra griega es epizumia, es concupiscencia, que ya vimos que es el deseo por lo prohibido. Entonces es el Señor pecado
tomando ocasión de la concupiscencia, del deseo por lo prohibido, obró en mí por el mandamiento de la ley que dice no codiciarás. En otras palabras, si el mandamiento dice no hagas tal cosa, el pecado toma ocasión de lo que se te dice que no debes hacer, el pecado toma ocasión de lo que se te prohíbe, y el deseo por lo prohibido es concupiscencia. Ya vimos que los deseos de la carne son prohibidos. El mandamiento es no satisfacer a los deseos de la carne. Lo vimos en Gálatas capítulo 5, verso 16. Y por esto se nos dice una y otra vez que no andemos conforme a los deseos de la carne, como ya lo mostramos en todo el tema anterior a este. Porque si andamos en la carne, andamos en los deseos de la carne, que se nos manda que no andemos o que no satisfagamos. Porque si lo hacemos, es ahí donde el Señor pecado toma ocasión de la concupiscencia, de los deseos de la carne prohibidos, y siendo así, entonces el Señor pecado sí se enseñorea de nosotros y nos pone bajo su ley, bajo la ley del pecado, como lo vimos también en Romanos 6:14. Y en Santiago, en el capítulo 1, en el verso 14, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Las concupiscencias son propias, son nuestras, son contra las que tenemos que luchar todos los días, porque son por nuestras concupiscencias por las que somos atraídos y seducidos. Son los deseos que el alma tiene de las cosas de la carne que son prohibidas, lo que las convierte en concupiscencias. Concupiscencias por las que somos atraídos y seducidos. Dice el verso 15 aquí de Santiago, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y ahí está quién es tu Señor, el Señor pecado. Este ha nacido en ti y se enseñorea de ti y te pone bajo su ley de pecado. Como repito, lo vimos en Romanos 6:14. Y tú no puedes ser de otro mientras el Señor pecado sea tu Señor o tu marido. Tú no puedes ser del Señor Cristo mientras el Señor pecado sea tu Señor. No puedes ser de otro mientras tu marido, el pecado, vive en ti. Y tú estás atado o sujetado por la ley del pecado, al marido pecado. Es lo que vimos también en el tema anterior, en los versos 2 y 3 del mismo capítulo en Romanos que estamos viendo, el capítulo 7. Pero regresando un poco a Santiago 1, dice ahí en el verso 15, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Obviamente habla de la muerte espiritual de la persona. Y regresando ahora a Romanos 7, el verso 9, como ya lo vimos, dice que Pablo vivió un tiempo sin la ley de Dios. Es el tiempo en el que Pablo era niño. Incluso en el judaísmo a los niños se les llama Benei Mitzvah, hijo de los mandamientos, hasta la edad de 13 años, por lo que antes de esta edad no están obligados a guardar la ley por ellos mismos. Antes de esta edad depende de los padres y les será demandado a los padres mientras el niño no cumpla la mayoría de edad. Y dice ahí mismo en el verso 9, pero venido el mandamiento, es decir, guardando los mandamientos, dice: el pecado revivió y yo morí. Porque el pecado toma ocasión y mata, como también lo veremos en el verso 11. El pecado revivió en Pablo hasta que Pablo comenzó a cumplir la ley, porque hasta que comenzó a cumplir la ley de Dios, se manifestó en él qué es lo que no cumplía de la ley de Dios. Y no cumplir la ley es pecado, como ya lo vimos en 1 de Juan 3:4. Esto es lo que se manifestó o revivió en Pablo. ¿Qué es lo que no cumplía de la ley?
El pecado se manifiesta en un niño hasta cuando es tiempo de que el niño comience a cumplir los mandamientos de la ley por él mismo. Por ejemplo, en el Edén, cuando Dios aún no le había dado el mandamiento a Adán y Eva de que no comieran de un árbol, podemos decir que no había ley que les prohibiera nada. Siendo así, el pecado estaba muerto, como dice al final del verso 8. Sin la ley, el pecado está muerto. ¿Cómo revivió el pecado? La respuesta nos la dan los versos siguientes. Verso 10 al 11 de Romanos 7 dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es decir, el mandamiento, al prohibir a Adán y Eva que comieran de un árbol, les evitaba la muerte, porque si comían de ese árbol, morirían. El mandamiento les evitaba la muerte, por lo tanto, el mandamiento les era para vida. Pero si no lo cumplían, el mandamiento, entonces les era para muerte. Y ahí está el mandamiento de la ley, siendo para vida y para muerte. Repito, si comían del árbol que se les prohibió, morirían. Al mismo tiempo, este es el pecado tomando ocasión por el mandamiento para engañar y matar. Y ahí se despierta la concupiscencia al desear lo que se prohíbe, al desear tomar del árbol que se les prohibió que tomaran a Adán y Eva. Ahí nace la concupiscencia, por la cual son atraídos. Así fue con Adán y Eva, desde el primer mandamiento que se les dio a ellos, y lo mismo es con nosotros hasta hoy, con los mandamientos que nos han sido dados a nosotros. Sí, mandamientos que están en la ley de Moisés. Y esto fue así para Adán y Eva a partir de que recibieron el mandamiento. Y después del mandamiento, después de que lo recibieron, ocurrió ¿qué? Nos dice el verso 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Por el mandamiento de la ley de Dios, el pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso. Y así fue como el pecado se pudo mostrar en mí, que no cumplía la ley, lo que es pecado. Es decir, guardando la ley de Dios, yo muero al pecado. Así es como se muere al Señor pecado, para poder ser de otro, del que resucitó de los muertos. Ahí mismo en el verso 13 dice: lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Y el verso 12 dice: ¿qué es lo que es bueno? Dice que son los mandamientos y la ley. Dice que son santos, justos y buenos. ¿Esto que es bueno vino a ser muerte para mí? No. Vino a ser muerte para el pecado que vivía en mí, para el pecado que moraba en mí en una de las etapas de la vida de Pablo. Recuerde que aquí hay 3 etapas de la vida de Pablo. La del capítulo 7 está hablando cuando aún no llegaba a Cristo y cuando el pecado moraba en Pablo. Pero ya lo vimos en el tema anterior, en el capítulo 8, Pablo llega a Cristo y Cristo lo libera de la ley del pecado. Pero por lo pronto vamos a seguir aquí. Eso ya lo vimos en el tema anterior. Verso 14, sigue aquí en Romanos 7, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Lo dice muy claro Pablo en esta etapa de su vida en la que está. Recuerde que es el capítulo 7. Está en la etapa de su vida donde aún no llegaba a Cristo y donde vivía en la carne. Aquí lo dice muy claro: yo soy carnal, dice, vendido al pecado. En esta etapa de su vida, Pablo vivía en la carne.
Por eso dice ser carnal y vendido al pecado. ¿Cómo es que somos vendidos al pecado? Bueno, pues es porque desde que nacemos, desde el vientre de nuestra madre, ya estamos en pecado porque nacemos con el pecado de Adán, desde que somos concebidos en el vientre, o desde antes de venir al mundo, ya estamos vendidos al pecado de Adán. Pero dice en Génesis, en el capítulo 4, en el verso 7, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Lo dice claramente, si no hicieres el bien, el pecado te acecha y te desea para ser tu Señor. Su deseo está sobre ti, pero tú debes dominarlo a él. Vamos a revisar cómo dice la versión israelita nazarena, que lo dice un poco más claro. Mismo verso, Génesis capítulo 4, verso 7, en la versión israelita nazarena dice, seguramente si obraras bien, pondrías buena cara, pero si no obras bien, el pecado te acecha a la puerta para dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Está más claro en esta versión. Tú puedes dominarlo, tú puedes ser señor del pecado y dominarlo tú a él. Tú debes enseñorearte del pecado y dominarlo. Y el pecado está a la puerta y te acecha solo si no hicieres el bien, solo si no obras bien. Porque si obras bien, como dice ahí, serás enaltecido o pondrás buena cara, como dice la versión israelita nazarena. Y aquí estamos hablando de los primeros seres humanos en la tierra. Es por esto que desde la caída de Adán, todos estamos vendidos al pecado. Pero, muy importante, Cristo precisamente fue a lo que vino. Cristo vino a rescatarnos, vino a comprarnos de aquello a lo que habíamos sido vendidos. Cristo nos compró o nos rescató de esa vana manera de vivir y nos compró no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con su sangre preciosa, como está en Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versos 18 al 19. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado sea su nombre. Cristo nos ha rescatado de aquello a lo que habíamos sido vendidos, pero la ley del pecado y el pecado siguen existiendo, por lo que nuestro trabajo es morir a ello. Y por cuanto el pecado y su ley están en los miembros de carne, debemos morir a la carne y vivir en el Espíritu. Todo esto ya lo mostramos en el tema anterior. Ahí mismo en Génesis 4:7 es claro en decirnos que nosotros podemos dominar al pecado. Nosotros podemos dominar a la carne. De eso se trata todo esto. Este es nuestro trabajo. Cristo ya nos rescató y nos compró de aquello a lo que habíamos sido vendidos. Pero ahora nos toca a nosotros dominar a la carne y al pecado y no dejarlo entrar en nuestras vidas. Y nos toca a nosotros no dejar que el pecado sea el que nos domine. Nos toca a nosotros dominar a la carne y al pecado. Esta es la prueba, entre otras, que todo ser humano debemos pasar: hacer morir, crucificar la carne con sus pasiones y deseos para poder ser de Cristo. Y debemos también andar en el Espíritu y ya no en la carne, para poder ser de Cristo. Esto es un trabajo que tenemos que hacer todos los días y en toda situación. La lucha es diaria contra los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son los deseos prohibidos, que ya vimos que son concupiscencias. Tenemos una lucha diaria contra lo que la carne quiere hacer,
Desde voltear a ver a una mujer con poca ropa hasta querer comer carnitas o tomarse una cerveza. ¿Tenemos tiempo libre? ¿Y cuáles son los deseos de la carne? ¿Leer la Biblia? ¿Orar o estudiar la Biblia? No, esos son deseos del espíritu, no de la carne. Los deseos de la carne en nuestro tiempo libre son ver televisión, ver internet, ponerse a chatear, descansar, ir a visitar a los familiares, salir a pasear. Por ejemplo, cuando no nos queremos despertar más temprano para orar más, ¿quién creen que quiere seguir durmiendo más? ¿La carne o el espíritu? Es claro, la carne. Todo esto son deseos de la carne. Comer, descansar, pasear, disfrutar, deseos sexuales, todo esto son deseos de la carne. La carne desea comodidades y placeres. Es por eso que lo que desea la carne es contrario, se opone a lo que desea el espíritu. Y esos deseos de la carne son las concupiscencias que si las dejamos que conciban, dan a luz a el Señor pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, como lo leímos en Santiago capítulo 1, verso 15. Y en el alma están ambos deseos, tanto los deseos de la carne como los deseos del espíritu. Y es claro, ¿cuáles son los que hay que hacer morir? Los deseos de la carne. Dice Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Para que no hagamos lo que quiere la carne. Para eso están los deseos del espíritu y están también en el alma. El hambre de comida viene de la carne. El hambre de la palabra de Dios viene del espíritu. Hay ocasiones en que aún y tengamos hambre de comida, no queremos dejar el estudio de la Biblia. Eso es el espíritu ganándole a la carne. Pero cuando gana el hambre de comida en un estudio de la Biblia, eso es la carne ganándole al espíritu. Probémonos cada uno a sí mismo y veamos que cuando estamos viendo televisión, internet o cuando estamos descansando, ¿por qué en esos momentos no nos ponemos a leer la Biblia? ¿Por qué no nos ponemos a orar o a hablar y platicar con Dios? Porque el deseo de la carne es ese, es ver internet, es ver televisión, es descansar. E incluso para nuestras hermanas, el deseo de la carne es tener la casa limpia y arreglada, aunque el alma y el espíritu estén sucios y desarreglados. Hermanas, ustedes saben que tienen que ser Marías y no Martas. Leer la Biblia y orar no son deseos de la carne, son deseos del espíritu. Y en nosotros está a quién dejamos ganar nosotros. ¿A quién dejamos ganar? ¿A las ganas de seguir durmiendo unos minutos más? ¿O a las ganas de levantarnos más temprano para orar esos minutos más? ¿A quién dejamos ganar nosotros? La carne quiere dormir más. El espíritu quiere orar más. ¿A quién deja ganar usted? Recuerde que el hombre natural carnal que aún vive en la carne es pecado desde la caída de Adán. Este es el que ha sido vendido al pecado y aún no ha llegado a Cristo. Porque el hombre de Cristo es el que ya ha sido comprado por Cristo de aquello a lo que había sido vendido. Y es por esto que los que son de Cristo son los que ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y son los que ya andan en el Espíritu y ya no andan en la carne. Por lo tanto, el hombre de Cristo ya no es carnal ni es vendido al pecado, porque ya ha sido rescatado y comprado por Cristo. Y entonces en esta etapa de la vida de Pablo e incluso en la vida de nosotros, ya no aplica Romanos 7:14, que es donde dice que Pablo es carnal vendido al pecado. Si usted ya llegó a Cristo, ya no está en esta etapa de la vida, como Pablo lo estuvo en algún tiempo.
Así era en una etapa de la vida de Pablo pasada antes de llegar a Cristo. Pero cuando llegó a Cristo, y ya siendo un hombre de Cristo, igual para nosotros, ahora ya debemos ser espirituales, ya comprados por Cristo, y ya debemos andar en el Espíritu y no en la carne. En la etapa de la vida de Pablo, cuando Pablo llega a Cristo, que es hasta el capítulo 8, desde el verso 1, Pablo empieza diciendo que ya llegó a Cristo y que ninguna condenación hay para los que ya llegaron a Cristo. Y repite una y otra vez que los que llegaron a Cristo ya no andan conforme a la carne, sino que ahora ya andan conforme al Espíritu, porque ya estando en Cristo Yeshua, Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esto es lo que dice el verso 2. Y en el verso 3 está lo que era imposible para la ley, que es hacer que la carne cumpla la ley. Esto es imposible para la ley por la debilidad de la carne. Y la justicia de la ley de Dios se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne y que ya andamos conforme al Espíritu. Y esto lo dice el verso 4. Una y otra vez repite que para cumplir la ley se tiene que andar en el Espíritu y se tiene que dejar de andar en la carne. Porque los que andan en la carne son enemistad contra Dios. Y son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es lo que dice el verso 7. Los que andan en la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios, porque la carne es débil para cumplir la ley de Dios. Para la carne es imposible poder cumplir la ley de Dios. Los que andan en la carne aún están en el estatus de estar vendidos al pecado, por eso no pueden cumplir la ley. Aún no han sido comprados o rescatados por Cristo, porque los que son de Cristo ya han crucificado, han muerto a la carne con sus pasiones y deseos y andan en el Espíritu, ya no en la carne. Los que hacen esto son los que verdaderamente ya llegaron a Cristo, no los que solo dicen de palabra, yo ya estoy con Cristo. No, los hechos hablan siempre más que las palabras. Y estos son los hechos que muestran quién ya está con Cristo, el que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos y que anda en el Espíritu y que ya no anda en la carne. El verso 8 todavía de aquí, del capítulo 8 de Romanos, dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a su ley, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, aunque quieran hacerlo. Andando en la carne no van a poder, porque para la carne es imposible cumplir la ley de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y ya no mora el pecado. Esto está en el verso 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es porque aún vive en la carne y aún no vive en el Espíritu y aún no ha sido rescatado o comprado por Cristo. Estos son los que no son de Cristo. Pero si Cristo sí está en vosotros, el cuerpo, la carne, está muerta por el pecado. Y esto está en el verso 10. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, vivificará también sus cuerpos mortales, como está en el verso 11. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que ya no vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si vivimos en el Espíritu, haremos morir las obras de la carne. Y esto está en los versos 12 al 13. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el mal y el pecado ya no puede morar en nosotros, porque el Espíritu de Dios
no mora en donde mora el mal y el pecado. Esto ya lo mostramos en el tema anterior. En este tema es todo, hermanos, pero antes de despedirnos quiero hacer una mención y un agradecimiento especial a nuestro amado hermano David Valesca. No sé si estoy pronunciando bien su nombre, hermano. David Valesca de Guayaquil, Ecuador. Una charla que tuvimos con él nos dio la inspiración para complementar este estudio. Nosotros sabemos y somos conscientes de que Dios nos habla a través de las personas, como en este caso. No a través de las personas que solo comentan en los videos para contender o para defender sus religiones, sus doctrinas o sus creencias. Nosotros estamos abiertos a que Dios nos dé revelación a través de ustedes que comentan en los videos. Pero sí tenemos el discernimiento para ver cuando una persona está en necedad o cuando está defendiendo solo su religión y su creencia. Con estas personas, igual que Dios los bendiga, pero sí nos abstenemos y sí llegamos a poner un freno con estas personas. Pero con hermanos como el hermano David y su familia y otros muchos hermanos como nuestra hermana Rosa María de España, Islas Canarias, a través de quien también recibimos inspiración para realizar el estudio de si nosotros viviremos la gran tribulación, en la que hay doctrinas que enseñan que tenemos que salir de las ciudades y huir a los montes. No es así, pero esto ya está aclarado en este tema que ya está en nuestro canal. A todos los hermanos de otros países, a través de quienes hemos recibido revelación de nuestro Dios, a todos ustedes, y más que se están uniendo a esta enseñanza, que Dios me los bendiga y que Dios esté con ustedes en estos últimos tiempos, hermanos, hermanas. Debemos estar más unidos que nunca, porque lleva tiempo formar la cuerda de 3 hilos que no se rompe. Y tenemos que formar esa cuerda para ser fuertes y no rompernos en la hora de la prueba. Por último, hermano David Valesca, a su esposa Raquel y a sus hijos. Nuestro Dios, Ejad, les respalde y les fortalezca y los guíe para levantar esa congregación sin doctrinas ni religiones que tanto hace falta en Ecuador. Y a todos, hermanos, que Dios los bendiga y les guarde. Yevarejeka El Shaddai Beyismerka.